Que después de que terminara que la Primera Guerra Mundial en 1918, en 1918 Alemania estaba sufriendo una muy fuerte crisis económica, pero esa crisis, pero la gente estaba muy enojada y gente estaba muriendo de hambre, porque lastimosamente esa crisis económica era demasiado fuerte. ¿Y por qué fue eso así? Porque en la Primera Guerra Mundial, como Alemania perdió contra Francia y Reino Unido, tuvo otros aliados que quedaron destruidos. Así que Alemania tuvo que pagar solo gracias al contrato que de Versalles, tuvo que pagar todos los daños que hizo en la Primera Guerra Mundial. Que las personas estaban enojadas, pero solo una en específico que era especial. Ese era uno llamado Adolf Hitler. Adolf Hitler era un soldado, un soldado alemán que estaba en las filas de la Primera Guerra Mundial, que era un soldado en la Primera Guerra Mundial. Sí, así se veía. Adolf Hitler se unió a la política y creando el Partido Nacional Socialista, o mejor conocido en pocas frasecitas en alemán, Partido Nazi. Que los nazis, el partido nazi había ganado ya mucho dinero, y todo el dinero que ganaban se iban al presupuesto militar, y una pequeña parte se iba al país, ya que los nazis tenían tanto poder, ya que podían tenían tanto poder que hasta tenían otros enemigos. Uno de ellos era la Unión Soviética, y los aliados. Los aliados estaban formados por Reino Unido, Francia y después, pero todavía la Unión Soviética no era parte de los aliados. Y también que otro enemigo que hizo el partido nazi fue con la población judía. Después el partido nazi se hizo con otros amigos, con otros dictadores, porque saben que entre dictadores se llevan bien. Se hizo con Benito Mussolini y con Hirohito. Benito Mussolini, que era parte de Italia, y Hirohito de Japón. Eran sus dictadores de cada país. Y de Alemania, que ahora estaría constituida por el partido nazi, sería manejada por Adolf Hitler. Y este señor que vemos aquí, Joseph Stalin, se hizo amigo de Hitler, porque como sabemos él también era un dictador. Pero saben que entre dictadores se llevan bien. Pero eso es muy importante, porque este señor es clave de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían tanto poder que ya podían atacar a otros países sorprendentemente. Y entre todos los países que tenían, tuvieron que atacar al pobre de Polonia. A los aliados, a Francia y a Reino Unido, que les gustó eso, así que ahí fue donde empezó que la Primera Guerra Mundial. Francia y Reino Unido que le declararon la guerra a Alemania, porque estaba en el contrato de Versalles, estaba prohibido de que Alemania invadiera otros países. Que después de que tanta guerra, algo raro pasó, porque también tenía a Alemania. Hitler quería hacer un ataque de sorpresa, porque Hitler tenía rodeado a Francia y también tenía rodeado a Reino Unido. Estaba ganando los nazis la guerra. Que lastimosamente Francia cayó fue el primer país en los aliados caer ante nada más y nada menos ante los nazis. Cayó ante los nazis y tuvo que firmar un contrato que decía ya que era, pero no cayó toda Francia, porque nada más una parte quedó liberada aún, y esa parte también será importante. Que los nazis estaban rodeando a los alemanes los alemanes estaban rodeando a los franceses en un lugar, y también estaban ahí ingleses, así que ingleses y franceses estaban en problemas, muy graves problemas. Así que ¿en qué prefirieron hacer? Entonces resguardaron en Dunkerque.
en la ciudad francesa. Y nada más estaban esperando ahí barcos, así que tuvieron que sobrevivir ahí. Y por suerte esos soldados escaparon de Francia. Lograron sobrevivir ante los nazis. Después, ante tanto, además Hitler tenía ganas, que le picaba de las bolas que de atacar un país. Así que él estaba pensando en qué atacar, porque quería atacar a Italia o a la Unión Soviética. Pero entre todos esos dos, que prefería a la Unión Soviética, porque a él que no le gustaba el comunismo, odiaba el comunismo. Así que decidió atacar a Adolf Hitler a la Unión Soviética. Por suerte, en la que batalla que de Most y Stalingrado, que lograron que ganar que la Unión Soviética. Y ese fue el peor error de los nazis. Pero antes de eso, que los nazis intentaban, como ya querían ir a la población judía, así que los nazis que refirieron encerrar a la población judía en campos de concentración para hacerlos trabajar para fabricar armas nazis para la guerra. A los que nada más eso era trabajo para los que estaban bien habilitados, pero los que tenían problemas y los que ya estaban haciendo que esos lastimos se los llevan a las que recámaras de gas, y también los torturaban y todo eso. Así esa época se llama como el Holocausto. Fue uno de los momentos de la guerra más horribles, y también no solo de la guerra, sino también de la historia, porque se asesinaron a casi 11 millones de personas en ese lugar. Así que Dios, ese fue horrible, güey. Pero lo más raro es que también Japón, por fin, que tantos años sin hacer nada, entonces que decidió atacar a nada más y nada menos, sí, a los estadounidenses. Ahí los japoneses atacaron en su base que de Hawái, Pearl Harbor, y ese hizo enojar a los estadounidenses, así que decidieron unirse a los aliados. Si solo por atacar a su base prefirieron unirse a los aliados. Ya se unió a la Segunda Guerra Mundial los gringos. Ahora también la Unión Soviética, porque también Hitler, que lo hubiera traicionado, también que había traicionado a Stalin. Así que eran tres ahora: Reino Unido, que no hacía gran cosa, pero igual servía mucho por sus armas; la Unión Soviética, que sus hombres eran muy fuertes; y Estados Unidos también por su armamento. Así que desde que entró Estados Unidos y la Unión Soviética, ya los aliados tomaron poder. Así que ya comenzó la verdadera lucha. Finalmente los aliados estaban tomando ya, la Unión Soviética estaba tomando ya Polonia, y también estaba tomando ya Alemania, parte por parte, mientras que Estados Unidos y Reino Unido estaban tomando Italia, y finalmente ya tomaron Italia. Italia fue que liberada. En 1945 la Unión Soviética tomó que la capital de Alemania, Berlín. Y ese fue el final de la guerra en Europa, porque aún faltaba, porque también Italia estaba fuera, y después también los nazis estaban fuera, y nada más quedaba Japón. Que los japoneses, como siempre, que ellos querían honrar a su patria y no querían rendirse ante los aliados, hasta que le pidieron tantas veces. Pero Estados Unidos, como es muy hijo de puta, que prefirió hacer algo horrible, que prefirió usar sus dos bombas atómicas, decidió tirar en Japón. Que la más conocida, fue tirada en Hiroshima, también en 1945, y después que la segunda fue tirada en Nagasaki. Ese fue el final de la guerra finalmente, porque Japón era el último de las potencias del eje que seguía intacto, así que tuvo que rendirse ante los Estados Unidos el mismo año. Que todos creían que ya era el fin de la guerra. Era un momento muy hermoso y en algunos países que era el momento para celebrar, mientras que en otros eran momentos para llorar. Pero
No fue así porque después llegó la Guerra Fría. 20 likes para que haga un resumen que de la Guerra Fría.